Bueno, ustedes saben que las mamás siempre de alguna manera se relacionan entre sí, le buscan la vuelta a todo, tratan una vez que ya se cayeron al pozo, al fondo del pozo, siempre de algún lado saca fuerzas para seguir luchando. Es el caso de un grupo que ustedes van a poder seguramente seguir en Instagram, que se llama La Madre Marcha. Este grupo, que entre otras está liderado por la mamá de Chano Carpentier, que es la más conocida, por ahí la más popular, por llamar de alguna manera, vienen trabajando desde hace mucho tiempo en un cambio para la ley de salud mental que lamentablemente fue cambiada y produjo consecuencias verdaderamente gravosas para los pacientes. Para sus familias, para sus amigos, para todos, pero fundamentalmente para los pacientes, dejándolos un poco al desamparo. ¿Cómo llevamos a un paciente en lugares donde no hay la especialidad? A los golpes, lo lleva la policía arriba de una ambulancia porque se pelean con los médicos. O sea, esto es lo que pasa y, bueno, más vale esconderlo que contarlo. Por eso, en la mañana de hoy, estamos con una de las integrantes de este grupo. Se trata de Estela Lala Mauric, a quien le agradecemos muchísimo que un sábado lo destine a asesorarnos un poquito de qué es lo que hacen ellas. Hola Lala, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Vos sos consejera en salud mental y adicciones, ¿así es? Sí. Soy operadora socioterapéutica y consejera en salud mental y adicción. Bien. También. Y en esta recorrida de vida perdiste a un hijo. Sí, en el 2019 perdí a mi hijo, se suicidó en julio del 2019, era un chico consumidor de cocaína y tenía dos enfermedades mentales de base, ¿no? Bipolaridad y trastorno límite de la personalidad. Vivía solo, y no quería medicarse, nunca se amigó con su enfermedad. Bueno, tomó la drástica determinación de terminar con su vida. Desde ese momento me puse al hombro. La realidad es que busqué un propósito. Sí. Busqué un propósito a perder un hijo. Porque creo que solamente quienes perdimos un hijo sabemos el dolor inmenso que es diario. Y busqué un propósito para poder seguir viviendo. Y el propósito mío es poder ayudar a la familia, poder ayudar a los chicos que están en diferentes situaciones y de distintos estratos sociales, ¿no? Porque los problemas que surgen los tiene una persona que tenga un poder adquisitivo alto, uno de mediano poder y uno que no tenga nada. Exactamente padecen por lo mismo. Entonces, bueno, un día me senté y creé La Madre Marcha, le puse ese nombre porque, bueno, supongo que fue en un momento que Dios estuvo conmigo, porque la verdad que no tenía idea por qué surgió ese nombre. Hablé con la mamá de Chano, hablé con Sandrita Bota, que es una chica que nos da una mano increíble. Mi hija también está, ¿sí? Ella es abogada y está con nosotras. Bueno, empezamos a hacer marchas, a presentar, a hablar con diferentes legisladores. El 4 de julio del año pasado pude hablar en senadores, me permitieron hablar y presentar un audio con voces reales, mamás y chicos en consumo, mostrando la problemática, ¿no? Porque yo creo que lo que es necesario es mostrar la realidad. Porque detrás de un escritorio todo está muy bueno, pero hay que ir al territorio, ¿no? Y es lamentable la situación actual en materia de adicciones de Argentina. Lala, la ley de salud, sí. No, te quería preguntar esto porque, digamos, cuando uno atraviesa, digamos, un dolor semejante como el que vos tenés, o cuando se anima, llega a exponer en el Senado y demás. Yo empecé a seguir tu grupo y también empecé a seguir el grupo Empezares, que es gente que
Sí. nos empezó a decir incluso a los periodistas, que por eso uno tiene un debate interno fenomenal, o sea, mi conciencia, la conciencia de cada uno de nosotros respecto de, bueno, nosotros no publicamos suicidios de personas que no sean públicas, esto y lo otro, y mientras más las leo, más me doy cuenta de la necesidad de ponerle nombre propio a quien decide terminar su vida, sobre todo en los casos en los que, como el tuyo, vos decís, mirá, no se amigó con la enfermedad que padecía, nada, y vos querés que yo diga, sí, David tenía 31 años y te dejó un propósito, la madre Marcha. A las de Empezares les dejó un propósito. Son madres que han perdido a sus hijos que se suicidaron. Ustedes, madres que tenían además una adicción. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Y vos qué sentís que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo nos podemos sumar los periodistas a esto? Mira, yo tuve muchas notas hechas cuando pasó lo de la cocaína adulterada. Sí. De hecho, quedé con una de las mamás, quedé con una relación con una de las mamás. Tuve notas periodísticas, televisivas, radiales. Sí. La realidad es esta. Los periodistas, no todos, algunos, sí, sienten el compromiso de poder mostrar la realidad. En uno de los programas que me invitaron, que hace un año ya, el de Karina Mazzocco, sí, me acuerdo que pasaron un pedacito del ministro de Seguridad de la provincia, donde dice, la guerra de las drogas está perdida. Sí. Y yo me acuerdo haberle contestado y haberle dicho, no puede nunca decir eso, es una falta de respeto a las madres que tenemos y que hemos tenido hijos con consumo. Porque si estaría haciendo algo por erradicar los kioscos, los que venden droga, los cabezas mayor, de todo eso, sería otra cosa. Pero si no hacen nada el gobierno por erradicar el flagelo de la venta, no pueden decir que la guerra está perdida, porque no han hecho nada, absolutamente nada. Entonces eso es algo que se tiene que ocupar el Estado. Pero el Estado nos deja abandonado a la suerte de vaya a saber qué, a muchas familias. En el caso mío, hace muchos años, hablé con un abogado, mi hijo estuvo detenido 10 meses, y hablé con un abogado que necesitaba la dirección, una dirección fija para que mi hijo salga en libertad. Ajá. Cuando hablo con este hombre le digo, mire, yo no tengo problema de dar mi dirección, pero necesito por favor que deje sentado por escrito que mi hijo tiene que hacer el tratamiento porque sale y vuelve a entrar a los 2 meses porque comete delitos porque consume. Y en ese momento me dijo, quédese tranquila señora, si usted no puede judicializarlo, yo misma la voy a acompañar. Ajá. Salió mi hijo y nunca más me atendió el teléfono. Entonces, perdón, pero ese abogado era el que le había tocado a tu hijo. Claro. Entonces lo que necesitaba era eso, claro, la dirección para poder dar la libertad. Mirá vos. Y yo le pedí, por favor, que esto iba a ser un camino sin... era una calecita. Salí y iba a volver a entrar a los pocos meses, porque si no hace el tratamiento... Me dijo que sí, que me quede tranquila. Jamás me volvió a atender el teléfono. Y la peregrinación que hacen las madres diariamente en los juzgados civiles pidiendo ayuda para poder internar a los hijos, eso me tocó a mí ya en el año 2007, cuando en ese momento se usaba el artículo 482, que era protección de personas. Uno podía presentarse, hablar con el juzgado civil, sí, y pedirle que nos ayude a salvarle la vida a un hijo. Sí. En ese momento los juzgados trabajaban con ese artículo. Inmediatamente salía una evaluación por orden judicial, Cedronar, si no tenía obra social, se hacía cargo de la internación, era todo más llevadero. A partir del 2010, que se implementa la ley 26657, no se puede usar más ese artículo.
lo han cambiado por otro, que creo que es el 46, que si bien dice la ley, porque después tengo problema con la gente que defiende esta ley, que la verdad que es un desastre, sí. La ley dice que está estipulada la internación involuntaria, Sí. pero son cuentos chinos, porque por empezar, cuando uno quiere llevar a hacer una evaluación a un hospital público, muchas veces no existe, directamente no existe, el equipo interdisciplinario para evaluar a la persona. Sí. Acá en Capital Federal tenemos una sola ambulancia psiquiátrica del SAME para toda Capital Federal. Claro. Así que se imagina que cuando se consigue el hospital que esté el equipo interdisciplinario, posiblemente la ambulancia, como hay una sola, no puede hacer el traslado. La policía no tiene un protocolo para ejercer sobre una persona que necesita sí o sí evaluarse. Y muchas veces entran al hospital y no tiene criterio de internación. Nosotros tenemos, pero muchísimos casos que estamos recopilando. Sí. Por ejemplo, uno agarra un cuchillo y se para en la puerta o en las inmediaciones de la UTN, la universidad, que está en Lugano. Y se cree que esa gente lo persigue, que son los estudiantes. Entonces los amenaza permanentemente con un cuchillo. Ese chico entra y sale de los hospitales porque según los médicos no tiene criterio de internación. Entonces quiere decir que están esperando que mate a alguien o que se mate para decir, ah, sí, bueno, realmente tenía. Y ya estamos perdidos. Eso se tiene que terminar. Tienen que cumplir la mala ley que tenemos en salud mental, por lo menos la tienen que cumplir. Y no la están cumpliendo. Lala, ¿vos por qué crees que no se modifica pese a la gran evidencia que hay? Yo cuando te pedí la nota, un poco, digamos, a lo largo de tantos años de trabajo, no sé, he estado con mamás que a los 7 años le echaban el chico de la escuela porque se portaba mal y en realidad lo que tenía era algún tipo de trastorno, algo no detectado. Estamos hablando de tiempos en los que... pero bueno, hoy esos chicos o están en la cárcel o ya no viven o están absolutamente perdidos y cometiendo distintos tipos de delitos. ¿Qué es lo que hace que no, porque no es un tema de sensibilidad, es un tema de qué, de ideología, de pensamiento, de qué? Bueno, esta ley es una ley de escritorio, no es una ley de territorio. Esta ley ha sido aprobada a puertas cerradas. No fueron consultados médicos, psiquiatras y gente especializada en la materia. Entonces, ¿qué pasa? Es muy ideológica, es totalmente ideológica. Entonces, cuando nosotros, todas las personas, no solo yo, todas las personas que tengan un ser querido en consumo, el Estado está totalmente en abandono, totalmente abandonado. Hay personas que no saben leer ni escribir. Sí. Sin embargo, llevan a sus hijos a los hospitales. ¿Cómo terminan a veces los hijos? En suicidio, colgados de una soga en la puerta de la casa, como le pasó a una mamá en La Plata, perdidos en la pasta base, como le está pasando actualmente a una mamá de acá de acá de la provincia, creo que es Villa Virrey de Alpino, por esa zona. La gente deja de luchar porque tiene las puertas cerradas. Claro. Las madres estamos tildadas como internadoras compulsivas. Claro. Como que no tenemos criterio. Nosotros internadoras compulsivas. Salvar la vida. ¿Alguna vez te dijeron eso? A mí no, pero a otras mamás sí. Que estamos locas, que las que necesitamos internación somos nosotras. Yo me meto y digo necesitamos. Sí. A mí, gracias a Dios, no me pasó que me digan eso. Pero sí sé de otras mamás y empatizo con ellas, por eso me meto en lo mismo y digo no hice. Es muy cruel lo que está pasando. Hay un papá que ha llevado al hijo en el mes de octubre, sí, con un intento de suicidio, sí, y lo paseó por 3 hospitales de Capital Federal y ninguno de los 3 lo atendió, se lo llevó a la casa. No había psiquiatra, en otro no había equipo interdisciplinario, y en otro consideraron que llévelo a la casa, señor, no ve que está vivo, no tiene nada su hijo. Hay un protocolo, hay una ley que también
se aprobó hace poco, que es la ley de prevención del suicidio. Sí. Una persona entra a un hospital público y tienen que dejarlo mínimo 48 horas, avisar a la policía, avisar a un juzgado, porque lo va a volver a cometer, va a volver a pasar. Hablo con razón, porque a mí me pasó. Después que falleció mi hijo, los amigos me contaron que se cansaron de llevarlo. Él no quería que nos avisaran porque aparte era mayor de edad. Claro. Lo llevaban a los hospitales públicos. Mi hijo estaba 2 o 3 horas con suero, se arrancaba todo y se escapaba. Claro. Y así terminó, con un tiro. Entonces dejémonos de mirar el ombligo. Miremos lo que está pasando en Jujuy, en Santiago del Estero, Salta, Tucumán. Acá, estamos a 160 kilómetros de la capital. Una vergüenza. Y a 120 de Rosario. Y si yo te digo, este mes en San Pedro se suicidaron 4 personas, no todas por un tema de consumo y demás, pero, entonces, o pasan cosas como, hay, digamos, casos emblemáticos como el que tuvimos esta semana, que por fuera, digamos, o sea, como eludiendo un poquito todas estas, hubo mucha gente que se puso de acuerdo para internar a un paciente psiquiátrico en el hospital, que no tiene, digamos, esa especialidad ni nada por el estilo, y páfate, aparece un profesional, dice que la policía que estaba de consigna ahí lo golpeaba y pum, se terminó el caso. Lo que pasa que no es así, no quieren trabajar, porque ellos saben lo que tienen que hacer. Yo a veces me llamo las madres o los papás o los familiares y les digo, pónganse firme, y si le dan el alta háganlo cargo a ellos, pídanle la matrícula y el nombre, y si llega a pasar algo, háganlo pura y exclusivamente responsable al profesional que da el alta tan livianamente. Ah, sí, ¿y eso cómo se hace? Con una denuncia. Para eso está el órgano de revisión de salud mental. En Google está el teléfono, está cómo hacer una denuncia y todo. A mí, hace poco, un padre me escribió, me mandó un mail y me contó que denunció al Hospital Álvarez, de acá de Flores, porque el hijo estaba, lo denunció al órgano de revisión de salud mental. Estaba haciendo tratamiento y había muchas irregularidades con la gente que entra y sale, no había control. Bueno, a partir de eso el órgano de revisión se presentó, pintaron, acomodaron las camas, arreglaron todo, agregaron profesionales. ¿Por qué una persona tiene que llegar a hacer una denuncia? Si eso el Estado tiene que brindar el servicio como corresponde. ¿Por qué una persona, yo mando una persona, hace 2 años de esto, al hospital y estuvo de las 12 de la noche a las 5 de la mañana y se fueron, porque no tuvo atención psiquiátrica. Y ni siquiera salieron a decirle, no, mira, no te van a atender. Entonces hay que dejar de mirarse el ombligo y hay que mostrar la realidad como es. Porque en todo el territorio nacional es una vergüenza nacional cómo se trata, cómo se ningunea a una persona en consumo. Sí, vos sabés que yo también creo que, por eso hoy te preguntaba qué podía hacer el periodismo, porque yo creo que nosotros los periodistas también caímos en esta trampa dialéctica, por llamar de alguna, este dilema ético que tenemos respecto de, usted está vulnerando, o sea, lo primero que te dicen, usted está vulnerando la identidad del paciente, qué sé yo, y la verdad que no, o sea... No, lo está salvando la vida, claro, está salvando la vida. Entonces, o sea, si no hablamos del caso, nadie actúa. Bueno, acá, afortunadamente, te doy una noticia que no tenés, que es que ayer cayó todo el equipo de judicial, la Curaduría General de la provincia, a tratar de este tema, a ver si pueden recuperar a este paciente, porque lamentablemente después de 6 meses de estar limpio, trácate, 3 días de drogarse. Pero bueno, esa es la desidia que tienen los hospitales. Eso es sí, acá no fue el hospital, acá fue peor, porque fue un profesional, viste que para la fiesta todos se quieren sacar todos los pacientes de encima. Cae un profesional que no le gusta a la policía, entonces denunció a la policía por maltrato y listo, y se acabó la custodia. Entonces el hospital no tenía con quién cuidar a ese paciente, porque no está privado de la libertad. No, claro. Entonces, bueno, pero el hospital de todas maneras obra mal. A ver. Obra mal, ¿por qué? Porque si bien la persona que estaba de consigna estaba sufriendo agresiones,
El hospital tiene todos los medios necesarios para avisar lo que está pasando. Y se cambia la consigna, no se permite llegar a que el paciente llegue hasta el pasillo donde está la consigna. Hay un montón de cosas, lo que pasa es que a nadie le interesa nada. Claro, tenés razón. Se va mejor, menos problemas. Sí, sí, sí. Que se arregle la familia. Pero bueno, mira, yo te digo, en este hospital, este chico por primera vez festejó un cumpleaños limpio el 31 de diciembre. Sí, lo vi. Se lo festejó las enfermeras, todo. Yo digo, ¿cómo puede ser que en un día venga alguien y te arruinó todo lo que hiciste de tratamiento sin que nadie te avise previamente? Es decir, miren que mañana sacan la consigna. Claro, pero lo que pasa que a ese tipo de mala atención se denuncia. Claro. Se denuncia quien dio la orden, se le denuncia al psicólogo o el psiquiatra que da el alta sin tener el alta a la persona. Esas cosas se denuncian, porque nadie, ningún médico, ningún psicólogo, ningún hospital quiere tener una mancha en el legajo. Sí, sí. Nadie quiere hacer eso. Y uno tiene el derecho de que si la persona, el ser querido, no puede decidir por sí solo, tiene que velar la persona que esté, que sea familiar o amigo, quien sea, y salvarle la vida. Si a mí me hubiesen, yo no digo que mi hijo no era el destino de morir el 16 de julio, pero si yo hubiese tenido las herramientas adecuadas, ese día seguro mi hijo no se moría. Entonces tenemos que empezar a enfrentar las cosas como son. Lala, empezar a pedir ayuda, sí. ¿Cómo pueden hacer? O sea, acá hay muchas mamás, algunas que lamentablemente ya es tarde, ya sus hijos no están, otras las tienen presos, pero hay otras que están luchando a brazo partido para ver cómo hacen para ayudarlos. ¿Quiénes trabajan dentro de la zona norte de la provincia de Buenos Aires? ¿Tienen casos, tienen referentes? ¿Cómo es? Bueno, tenemos casos en todo el territorio nacional, sí. La verdad es esa. Sí. Y lo que hacen las familias es comunicarse con nosotras. Obviamente nosotras no tenemos toda la solución, porque a veces los chicos caen presos y nosotros no podemos hacer nada. Claro. Podemos, no sé, decirle que hable con el abogado, que le diga del consumo que tiene, que a lo mejor no es primario, que no ha tenido antecedentes, y ahí sí el abogado defensor puede pedir una probation, y que la probation sea, en vez de ir a, no sé, limpiar una iglesia o limpiar la calle, que vaya a una comunidad y haga tratamiento. Claro. En eso sí. Nos llaman por teléfono, nos escriben por el privado de Instagram, nosotros tratamos de contestar absolutamente a todas las personas, y si no podemos ayudarlas se lo decimos directamente, tampoco somos ayudadoras compulsivas, y a veces excede a lo que nosotros podemos hacer. Sí, pero por lo menos, digamos, tienen un objetivo común, y ustedes ya es como que tienen mucho, le pueden ahorrar mucho trámite a personas que por ahí desconocen qué es lo que tienen que hacer, porque es más, un paciente de San Pedro, para poder hacer un trámite judicial tiene que viajar a San Nicolás y no siempre tiene el dinero para hacerlo, o no tiene dónde internar. O sea, hay también un mapa regional de los lugares que realmente sean ya no de internación judicial, sino de recuperación, de rehabilitación. Y nosotros tenemos casi diariamente nos preguntan lugares para internarse. Sí. ¿Por qué? También porque mucha gente no puede pagar y entonces utiliza Cedronar, que a nosotras nos llega, que no estuvieron haciendo internaciones porque no tenían lugares. Sí. Van a una lista de espera. Ajá. Otras personas tienen obra social y ya no pueden pensar en Cedronar, tiene que ocuparse la obra social. Claro. No hay que olvidarse que las adicciones tienen un 100% de cobertura de obra social, al igual que el cáncer y al igual que una persona diabética. Claro. Pero mira vos, ahí te tiro un tip que a lo mejor les puede servir. En provincia de Buenos Aires, sí. A la gente que le dan la pensión por ejemplo, en este caso una persona que tiene una esquizofrenia y demás, que le dan la pensión, le dan una obra social que se llama Profe, sí, que te la venden como si fuese un derecho que vos tenés, pero en realidad cuando lo tenés que usar, esa obra social no te puede derivar en ningún lado, son los casos estos que estoy contando. No, si no sirve que denunciarlo a la Superintendencia de Salud. Sí, pero bueno, ahí, o sea, no tenés dónde derivar a un paciente que tenga
profe, igualmente ahí uno puede entrar en una lista de espera del Cedronar o de algún otro lado, aunque sea de esta provincia y tenga obra social, ¿o no? Y si la obra social no responde a lo que uno necesita, obviamente que el Cedronar debe de ayudar, pero bueno, Cedronar es del Estado y ya vemos cómo estamos con el Estado, así que Sí. no podría asegurarlo. Bien. Pero cuando una obra social, a uno le indican una obra social, la obra social no responde al interés de salud de uno, para eso está lo que nadie hace, es llamar a la Superintendencia de Salud, dar su DNI, su número de afiliado y explicar lo que está pasando. Yo también a veces veo que es tan difícil porque en el medio, o sea, cuando estás en un desastre vos decís, ¿qué hago ahora? Estás en el medio del problema, encima te surgen todas estas cosas, que el defensor, que el curador, que el tutor, que qué sé yo, que hacer el trámite que presenta lo otro, y es como que necesitas un manual gigantesco, ¿no? Pero bueno, pero uno se termina acostumbrando. Cuando uno tiene un hijo o un familiar con esa problemática, se termina acostumbrando. Terminas tragando en seco y haciendo todos los pasos que tenés que hacer. Lala, cuando la gente los empieza a seguir en Instagram, tiene la posibilidad siempre de hablar con ustedes, ¿verdad? Siempre. Okay. Siempre. A veces no contestamos en el día porque, bueno, cada uno tiene su actividad, ¿no? Claro. Pero siempre. Y permitime contarte que sí. en marzo empezamos en el Museo Larreta de Belgrano, sí. en el auditorio, se llama La Madre Marcha Escucha. Ahí es un lugar gratuito, sí. para que vaya la familia, los chicos que quieran ir, los hermanos, los padres, los abuelos. Es un lugar de escucha, de contención. Va a haber durante todo el año profesionales que nos den charla, que nos expliquen, sí. Porque hay gente que casi diría que no sabe nada, sí. Pero uno va aprendiendo. Del dolor se aprende. Sí. Uno termina aprendiendo para bien de los demás. Bien. Bueno, lo vamos a difundir y mucho. Esto es a partir de marzo, entonces. A partir de marzo, una vez por semana, que no tengo justo ahora el día, pero es en el Museo de Larreta. Sí. Se va a llamar La Madre Marcha Escucha. Ya hicimos el primer encuentro, fue en noviembre, y fueron alrededor de 60, 70 personas. Estuvimos hablando, invitamos a todo el público general que quiera concurrir, es un lugar gratuito. Y bueno, ahí nos reunimos para ver, para apoyarnos entre todos y para escuchar, específicamente para escuchar. Te hago una última pregunta y con esto cerramos. ¿Qué te hubiese gustado que hubiese hecho un periodista el día en que tu hijo terminó con su vida? ¿Que lo diga o que no? Sí, que lo diga. De hecho, Alejo Santander fue el primero que me hizo una nota ahora de mi hijo fallecido, y yo se la di porque fue muy buena la nota en Infobae. Sí, estas cosas se tienen que saber. Obviamente, no la modalidad de muerte de la persona, porque no. Hay una ley que dice que da ideas, ¿no? Pero sí que se puede llegar al consumo, porque la realidad de la persona que se consume, la realidad, no es que quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Sí. Es verdad. Y nosotros tenemos que estar para el ser querido que quiere dejar de sufrir. Y tenemos que tener puertas abiertas que nos escuchen y que nos ayuden. Gracias, Lala. Te mando Por favor. Un abrazo. Gracias a Muchas usted. gracias, muy abrazo. generosa, muy Gracias. generosa. Bueno, acaba de hablar con nosotros Estela Lala Mauri, es integrante de La Madre Marcha y aparte ahora va a ser La Madre Marcha y Escucha a partir de febrero.